En la revista informativa Democracia, las noticias no solo se debaten, nacen aquí. Son las 8:13. Usted nos decía, señor presidente del Banco Central, ingeniero Carlos Vallejo, que 6 bancos centrales del mundo han logrado inyectar, especialmente desde Europa y Asia, una muy buena cantidad de dinero. Pero la gente la gente ecuatoriana, la ciudadanía dice, ¿y dónde está la plata de la reserva monetaria? Ya que en líquido lo que conservamos para acá es más o menos unos 1.300 millones. No, es mucho más. Es mucho más. Es mucho más. Ya. A ver, ecuatorianos, primero, total tranquilidad. Yo creo que es obligación de todos tranquilizar de todas las autoridades y voy a explicar con toda claridad. No hay ni un solo centavo en algún riesgo de la plata de la reserva que maneja el Banco Central, de todas las entidades que ya dije anteriormente. ¿Por qué? Porque nuestros depósitos on-night, que llaman los economistas, que eso quiere decir depósito a la noche, sí, para que gane un poquito de intereses mientras se duerme, en definitiva, está en el Fondo Latinoamericano de Reserva. Perfecto. Que no es un banco norteamericano. Así es. Está en el BIS, que es el Banco de Bancos Centrales de Europa. En el BLADES, que es el Banco de Bancos Centrales de Latinoamérica. Una pequeña porción está en uno de los bancos centrales de España y algo en los bancos alemanes. Hay una pequeña cantidad, que si no me equivoco son 29 millones, que tiene un cruce además sin ningún tipo de riesgo en el Huacobi, pero no tiene ningún riesgo la plata. En la zona de infección en Norteamérica no tenemos plata depositada. Ya le digo, hay una pequeña cantidad de 29 millones, pero que además está cubierto por otras razones que voy a decir. Y además tengan también la seguridad que la banca privada ha tenido precaución y tiene todavía y está tomando medidas para que estén tranquilos los depósitos. Sí tienen depositado algo, pero hay un cruce que más bien es ventajoso. ¿Por qué? Porque los bancos prestan plata para traer, por ejemplo, importaciones de bienes a través de una carta de crédito. Entonces, un X banco norteamericano le presta plata para poder pagar allá la importación y traer los bienes y se recupera acá. Más bien somos deudores. ¿Ya? O sea, no es que esta plata depositada afuera, estamos cruzados con cuentas de platas que somos deudores a esos bancos. Ya. Suponiendo que hay algún problema con ese banco, liquidamos. A ver, yo le debo tanto de las cartas de crédito, mi depósito era tanto, todavía tengo yo a mi favor. Así que estén seguros, ecuatorianos, que no hay riesgos. Peor todavía en la reserva que maneja el Banco Central. La liquidez nuestra está sobre los 3.000 millones. ¿Por qué? Porque 1.000 y pico millones está sin tocarle, está aquí. Si mañana amanece un cheque de 1.300 millones, ¿por qué? Porque es plata que los ministerios todos los días nos piden plata. El Banco Financiero. Ese es el verdadero sentido de la libre disponibilidad. Claro, ahí está. Y la plata que se deposita en la noche para que amanezca nuevamente en nuestra cuenta, sumadas las dos, estamos cerca de los 3.000 millones. Así que no. Y el oro, por favor, ecuatorianos, el oro es sagrado. 890 millones de dólares en oro están allí, que es una reserva muy... ¿Están aquí? Están depositados en un banco en Europa, pero están ahí físicamente, está ahí, ¿no es cierto? Eso ni se desgasta ni se cae, a no ser, pues ya digo, que caiga una bomba atómica en el mundo entero y desaparezca. El mundo, bueno, ya no nos da de importar qué pasa, ¿no? Pero desde el punto de vista de seguridad, la reserva que maneja el Banco Central está totalmente segura, no hay ningún riesgo, y la banca privada está totalmente tranquila. Perdone, señor presidente, que use estos términos para comprensión de la ciudadanía. ¿Usted le soltaría el dinero a gasto corriente en una necesidad del régimen producto de la reserva monetaria? A ver, nuevamente, la plata de la cuenta única del Estado, que es la plata del Ministerio de Finanzas, a la que entra, por ejemplo, el SRI todos los días le entrega al Ministerio de Finanzas lo que recupera por impuestos. Eso entra a la cuenta única del Estado y sube el valor de la plata que tiene depositado en el Banco Central el Ministerio de Finanzas. Y al mismo tiempo ese día dice, entréguele a salud 20 millones, entréguele a agricultura 3 millones, entréguele, y se le entrega.
sube la cuenta porque nos depositan plata, baja la cuenta porque entregamos para los gastos de los ministerios. O sea, la obligación es entregarle. Parte de esa plata va a gasto corriente, parte de esa plata va a inversión social, parte de esa plata va a inversión productiva. Por ejemplo, cuando dice entréguele 20 millones o 100 millones a la corporación financiera a que dé crédito, esa plata va a inversión productiva, porque va a crédito. Si por algo cogen la plata para el aporte que tiene que poner el Estado para comenzar la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, va a inversión. Si el Ministerio de Salud coge plata para pagar médicos, va a inversión social. Si el Ministerio de Turismo coge plata para pagar sueldos de los funcionarios, va a gasto corriente. El exhorto que hace Abelardo Pachano, economista con el cual usted se ha reunido en las últimas horas, es que ha llegado la hora de que nos sentemos todos y cambiemos la política fiscal. Él preconiza la necesidad de manejar de forma más consistente el tema que estamos aludiendo, que el gasto público se lo haga, pero en base al crecimiento de la economía, dice. Pero si nosotros encontramos que el precio del petróleo retorna a niveles mucho más razonables para la economía mundial y nos hemos gastado más allá de lo razonable y estamos nosotros otra vez en una suerte de fiesta de gasto de carácter nacional sin ningún tipo de prioridad. Y por el otro lado, las ventajas competitivas que tiene la economía ecuatoriana como consecuencia de la desvalorización o devaluación del dólar empiezan a revertirse porque ahora es el euro el que está empezando a devaluarse y a corregirse la situación cambiaria. Es hora de sentarse, reflexionar y cambiar la línea de acción de la política fiscal, porque si no vamos a tener un impacto en absolutamente todo tipo de actividades. ¿Cambiarla hacia dónde? ¿Cambiarla cómo? Manejar el gasto público mucho más consistente con la capacidad de crecimiento de la economía. Lo que le dijo Vilma Salgado al presidente, en otras palabras, priorizar el gasto público, dijo ella. Así es. Exa FM. Pablo Lucio Paredes, en cambio, en Teleamazonas, esto lo dijo Abelardo Pachano en la cadena Ecuavisa, dice que el gobierno actual se ha gastado el excedente petrolero. Sí, quiere decir que el gobierno actual se ha gastado todo el excedente petrolero que ha habido hasta ahora, porque ahí está la cantidad de dinero. Sí. Y mira, y vale la pena recalcar que la Constitución, porque en este momento andamos en el tema constitucional, sí, la Constitución ratifica esa visión. Cuando dice, por ejemplo, que la estabilidad, cuando no dice en ninguna parte que la estabilidad económica consiste en evitar crisis o tener baja inflación, no lo dice en ninguna parte. ¿Sí? Es una definición de la estabilidad que no he visto en ningún texto de economía. Dice, la estabilidad es el mayor crecimiento económico posible. Entonces ahí está dando una señal. Mira, todo este tema de evitar las crisis, de la prudencia, todo eso no nos interesa. Segundo, no hay en la parte fiscal ninguna regla seria de control del gasto público. Sí hay un par de cosas generales intrascendentes, pero no hay nada serio que limite el crecimiento del gasto público. Ni siquiera hay el tema de la necesidad de crear un fondo de ahorro y estabilización, que es un... Exa FM. Bueno, ahí están dos opiniones. A ver, me voy a referir a la primera de Abelardo Pachano, un economista serio, con quien discrepo en muchas cosas, pero con altura y respeto. Cuando generalizamos no es bueno, Abelardo. O sea, decimos, hay que priorizar el gasto. ¿Y por qué no dicen que sí está priorizado? Porque al hacer un presupuesto... ¿Dónde está la evidencia de que está priorizado? Cojan el presupuesto y vean. Pero es gastos... 800 millones para salud. Ya. ¿Por qué? Porque hemos priorizado mejorar la salud del pueblo ecuatoriano. Es una inversión productiva. 600 millones, estoy poniendo cifras muy globales y a lo mejor... tal vez educación. Educación, porque hemos priorizado la educación del pueblo ecuatoriano. Gastos. Y cuando yo he conversado con Abelardo... Los dos son gastos y con Mauricio Pozo, con Mauricio hace unos 4 días en un panel que tuvimos frente a cientos de banqueros, le decía, hablemos con propiedad de estas cosas. ¿Esto es inversión? Me dijeron, sí es inversión. Entonces dígale públicamente. Y entonces, así, solo el 15% queda en gasto corriente, que es necesario, pues. O no quiere que tenga funcionarios del Ministerio de Turismo, o no quiere que tenga funcionarios de la Cancillería, o no quiere que tenga funcionarios del Ministerio de Agricultura. Pero por favor, solo pensar en un país en que quieren destruir todo, priorizar y destinar 6.000 millones o 7.000 millones a inversión real en las centrales hidroeléctricas, en carreteras, etcétera, es inversión, es priorizar, sí hay gasto.
Con relación, no voy a dejar de hablar del tema, de que el gobierno se ha gastado toda la reserva del petróleo, es una mentira. Los 2.000 y pico de millones que tiene el gobierno central en la cuenta única del Estado es una reserva. Porque ingresa y sale y se está moviendo entre 1.800 y 2.200. Esa es una reserva que es producto del petróleo, así que no digan que usted maneja las Pero cosas. Además, yo acepto críticas. Por ejemplo, de Abelardo Pachano, con quien discrepo en muchas cosas, pero con altura y seriedad. No de quien fue asesor directo del señor Alberto Dajic, de triste de recordación. Se refiere a Pablo Lucio Paredes. Híjoles. Bueno, le confirmo, señor presidente del Banco Central, que según la agencia Reuters, la inglesa, en un despacho desde Londres, dice que el petróleo subía esta mañana, viernes, dice clarito, más de $2 ante expectativas generadas por un amplio plan de gobierno estadounidense para ayudar a los convulsionados mercados financieros de Norteamérica. Fíjese, ¿qué está haciendo los Estados Unidos? Metiéndole a la economía 187 mil millones de dólares para reactivar. Aquí dicen... Pero es un salvataje, ¿no? Escuchen, en plena crisis, no con riesgo de crisis, en plena crisis, en un proceso, la palabrita esta, ya cuando cae de la recesión hacia abajo, estanflación, cuando ya es un desastre que está pasando en los Estados Unidos, en plena crisis, en lugar de decir, economicemos, veamos de dónde ahorramos, no gaste tanto en educación, cuidado las escuelas de los barrios de Manhattan. No, dice, tome 187 mil millones de dólares para que entren a circular, traiga esos papeles que están dañados de deudas, cojo yo, estoy subsidiando. La deuda castigada. La deuda, estoy cogiendo y meto 187 mil millones para reactivar la economía. Y aquí dicen, deje de gastar. Pero hay una incongruencia en cuanto a la visión macroeconómica anterior y actual que ustedes tienen. Una cosa con guitarra, otra cosa con violín. Una cosa se dice cuando no es gobierno y otra cosa decimos cuando somos gobierno. ¿Por qué le digo esto, señor presidente? Porque ustedes antes criticaban el salvataje bancario. El modelo norteamericano, vea, se ha repetido en relación al 99, o los preámbulos de esa gran crisis que nos hizo cambiar hasta de formato monetario. No, es totalmente diferente. No tiene punto de comparación. Es totalmente diferente. A ver, me explico. Sí, porque es bueno. Primero, sobre la famosa problemática de la sucretización 25 años atrás. Le doy la primicia de muchas la gracias. subida del petróleo. Sí, que está llegando a cerca de los 100. A ver, primero sobre la sucretización. Yo sí quiero aclarar, porque no se puede criticar, y nunca he criticado a mansalva todo. Hurtado lo que hizo es sucretizar, sí, con dos características fundamentales. El riesgo cambiario. Uno, con tasa de interés ajustable, o sea, mientras había devaluaciones, decía, y había que subir las tasas de interés por la inflación, suba también las tasas de interés en sucres a los que les sucretizamos la deuda. Y con un diferencial cambiario, en la medida en que se devaluaba la moneda, y pagaba el beneficiario. Subía el monto en sucres para que el Estado tenga la capacidad de con esos sucres comprar los dólares para cubrir la deuda en dólares. Febres Cordero eliminó el diferencial y congeló la tasa de interés de un valor determinado. Con relación al salvataje bancario hay una gran diferencia. Se beneficiaron montones de empresarios guayaquileños. Con relación al salvataje bancario de $5,000 a 25,000 y la plata que puso el Estado ecuatoriano de 8,000 millones de dólares para salvar a la banca es diferente a lo que está pasando en Estados Unidos. La banca prestó al pueblo norteamericano para que compren viviendas. Los diferentes norteamericanos, el zapatero, estoy exagerando, el empleado público, el médico, el ingeniero. Allá la gente hace mucha inversión en inmobiliarias, en viviendas, compran departamentos, compran casas. Se saturó el mercado, no le pudieron pagar a los bancos estos miles de millones de norteamericanos. No pudieron pagar
Viene la crisis y entra a salvarse. Aquí es diferente, pues. Aquí los bancos lo que hacían es a través de los créditos vinculados prestarse ellos mismos, pues. Los Ortega se prestaron ellos mismos, el señor Azpiazu se prestó él mismo, el señor Peñafiel se prestó él mismo, crearon empresas, le quebraron al banco y quisieron quedarse con las empresas robándole al pueblo ecuatoriano. Eso es totalmente diferente, pues. Totalmente diferente hacia dónde fue el crédito cuando se da el crack norteamericano. Señor presidente, qué pena que no hemos tenido el tiempo suficiente para precisarle el pensamiento coyuntural que tiene uno de los vocales miembros del directorio del Banco Central, el señor ingeniero Marco López. Marcos López. He leído detenidamente las declaraciones de Marco López y ni me asustan ni me molestan. Marcos López dice... Pero es que dice que la dolarización está bajo amenaza. No. Y que hay una hoja de ruta. No dice eso. Yo le tengo la grabación. Dice, y lo mismo repito yo, y lo mismo dice el presidente, que si en un momento dado, de aquí a 10 años, o a 20 años, o a 5 años, cae el precio del petróleo a niveles de $15, para exagerar, no hay plata de las remesas, y no hemos invertido plata los ecuatorianos en centrales hidroeléctricas, en la nueva refinería de petróleo, en la producción agropecuaria, a que el Producto Interno Bruto Nacional esté sobre 12%, y seguimos sin invertir, y no tenemos petróleo, y no tenemos remesas de los migrantes, el país tendrá que buscar alguna alternativa monetaria, porque de no se va a la quiebra. Franqueada por la nueva Constitución, la del sí. Y eso ni es malo que diga López, ni es malo que diga el presidente, ni es malo que diga Leo. Lo malo es que nos toman la palabra y al día siguiente los opositores, los agoreros del desastre, dicen, el presidente, el Carlos Vallejo, el López, dicen que ya van a salir de la dolarización. Eso es lo malo. Yo no veo nada malo en las declaraciones de López. Pero hay todas las posibilidades de que todas las variables que usted acaba de anotar, señor presidente, puedan coincidir en el futuro mediato, no inmediato, mediato. Y entonces ahí la pregunta es, ¿por qué no nos blindamos contra la desdolarización? Ahí sí viene el blindaje. Si yo tengo este rato la plata de los migrantes y tengo la plata del petróleo, con urgencia, sin demorarme un día más, invierto en el país para que crezca la economía ecuatoriana. Invierto en producción, invierto en centrales hidroeléctricas, invierto en petróleo, saco más petróleo, exploto el petróleo del Yasuní. ¿Allá? Ya está. Yo personalmente, yo lo haría. Yo le he dicho al señor presidente y él tiene la tranquilidad suficiente para esperar a ver si es cierto que el mundo internacional a través de las famosas ambientalistas no reúnen ni $5,000. Hay que invertir. El ITT entonces se va a explotar. Esa inversión es el blindaje. Si le pide al Banco Central una opinión, ¿usted cree que todo el directorio le diría al señor presidente de la República, opte por explotar el ITT? Yo no sé qué piensan los otros directores, pero sí yo no solo que le he dicho en reserva, sino que repito 1000 veces que yo, de presidente de la República, ya habría explotado el ITT. Así como le pedí al señor presidente que nos permita movernos con los pescadores pobres del Ecuador, 22,000 pescadores, familias, que por que se le caía un tiburón en la online que llaman, o sea, en los anzuelos que botan, caía un tiburón, querían que le metan a la cárcel. Hay que procesar, saber, porque 2 de cada 10,000 tiburones caen en el Ecuador. Gritaron los ambientalistas. Y si no es porque yo intervengo, los 22,000 pescadores les hubieran colgado en los árboles a los ambientalistas. ¿Es partidario igual que de explotar el ITT, explotar la minería? Indudable que sí. Y ojalá pronto tengamos una muy buena ley de minería para que pronto podamos explotar. Ahí también parece que hay una decisión política del señor presidente. Sí, y un hombre tranquilo como es el señor presidente, es vehemente en sus acciones, es vehemente en sus expresiones, pero tranquilo para tomar decisiones. Yo solo le voy a poner 2 ejemplos. Brasil tumbó ya 3 millones de hectáreas de monte en la Amazonía para sembrar caña para etanol. Y Perú acaba de autorizar tumbar 800,000 hectáreas para sembrar palma africana para desarrollar el biodiesel. Y en el Ecuador, cuando yo dije que hay que sembrar 50,000 hectáreas más de palma africana, que la palma africana chupagua, que como chupagua la... Como los ecologistas. Los ecologistas son de familias acomodadas
que pueden estudiar en Europa y en Estados Unidos y vienen representando a multinacionales para prohibirnos que nosotros trabajemos en beneficio del pueblo ecuatoriano. Formalmente. Yo soy brutalmente duro en decir estas cosas. Formalmente le despido, señor presidente. Muchas gracias. Gracias por usted su sabe presencia. Que siempre estoy a la orden. Y amistosamente usted también sabe el enorme aprecio demostrado en años. Muchos años. Al ingeniero Carlos Vallejo López. Muchas gracias, señor presidente del Banco Central. Bueno, estamos con el conjunto absolutamente de todos los informantes de cada una de las encuestadoras que funcionan apegadas a ley en nuestro país. Están ya todos en nuestro lobby. Así es que vamos a invitarles a ubicarse en los micrófonos de la radio Cadena Democracia. Vamos a analizar, no tenemos cómo exhibir cifras, pero de alguna manera con el lenguaje medio tabaleño que utilizamos acá, vamos a ver si sacamos algunas conclusiones muy interesantes. Señoras y señores, manténganse con nosotros porque esta es la noticia libre. La primera 92.5.